le damos la palabra a Iván Olea y César Velázquez de IHS Markit, que ellos nos van a presentar el trabajo de Standardized Data Management for Data Analytics and Benchmarking of Unconventional Plays. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es César Velázquez y mi colega Iván Olea y yo vamos a presentarles el trabajo titulado Standardized Data Management for Data Analytics and Benchmarking of Unconventional Plays. Vamos a explicarle digamos, la idea de la presentación. Disculpen, voy a tomar esto acá. Voy a dar un poquito de la introducción del trabajo, qué hicimos, como el concepto y metodología que se implementó para la estandarización de la data, los conceptos implementados durante el proceso, el flujo de trabajo. Luego voy a pasarle a mi compañero Iván, que va a explicar en la parte de la visualización de la data para el campo Marcellus, Shale Gas, y vamos a hacer una comparación de la producción y diferentes prácticas de completación implementadas en ese campo y algunas conclusiones. Para comenzar, el workflow de data management que se implementó básicamente va a estar resaltado en esta zona verde. Nosotros vamos a cargar diferentes fuentes de datos, en este caso bases de datos, que vamos a transformar, normalizar y validar, de forma de poder crear una versión estándar de esos atributos que estamos buscando analizar en la parte de la visualización. Vamos a pasar por un proceso de matching y masterization de la data, y una vez que finalicemos, entonces vamos a tener una solución que automáticamente va a cargar los datos, los va a procesar, los va a normalizar y van a estar listos para la parte de visualización y puede ser usado para el modelaje de Machine Learning o inteligencia artificial. Básicamente es el flujo de trabajo implementado. El primer paso sería hacer un proceso de pre-match, donde vamos a, en este componente, que es uno de los tantos que podemos crear en nuestra plataforma, vamos a cargar la data de diferentes fuentes, en este caso Oracle o SQL Server, por ejemplo. Vamos a crear una tabla origen donde esa información va a estar almacenada y vamos a implementar algunas reglas de negocio o business rules, donde vamos a evaluar si el proceso que estamos tratando de restringir con la regla de negocio falla. Vamos a llevar un monitoreo de ese fenómeno, de ese efecto en la data, o si se viola algún tipo de, por ejemplo, tipo de datos, se violenta la regla, también se va a monitorear acá. Si todo es exitoso, se carga una tabla target, en este caso estaría, digamos, siendo positivo el proceso. También podemos hacer lo mismo con archivos de texto, XML, Excel files, donde pasamos con el mismo proceso de monitoreo, pero si el archivo es exitoso, es almacenado y pues llegamos a un monitoreo de los casos que fueron exitosos. Ahora bien, en la parte de Business Rules vamos a tener un flujo de datos donde la tabla origen, el source table, va a ser cargada y va a pasar por una secuencia, donde en la secuencia es donde vamos a implementar los business rules, y creemos que como ejemplo podemos inspeccionar, por ejemplo, el tipo de datos, el data type. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer la visualización, necesitamos saber que el tipo de datos sea, por ejemplo, un entero, un número, porque si vamos a hacer algún tipo de cálculo matemático, no puede ser un texto, o no va a funcionar la visualización con ese tipo de texto. Podemos inspeccionar esto automáticamente. Este tipo de cuando se violenta el tipo de datos, va a ser almacenada una tabla, que es la tabla de exception table, donde vamos a tener un récord de lo que está pasando. Podemos también convertir la data que estamos procesando en el formato que deseamos. Por ejemplo, el UWI es uno de los parámetros clave para identificar el pozo en Norteamérica, en este caso, y podemos bien sea formatearlo en el formato que queremos, de forma de que automáticamente pase por este proceso y todos los pozos, los miles de pozos que estamos cargando en la data, va a estar en este formato. También, por ejemplo, vamos a poder filtrar valores nulos y eliminarlos de la base de datos, de forma de tener una tabla final o una tabla target que esté limpia de este tipo de información.
Esto es muy importante porque para el proceso de Machine Learning, por ejemplo, el código no va a trabajar con valores nulos. Necesita tener datos en todos los récords. Entonces es un proceso que podemos implementar de forma automática. Otra de las aplicaciones que podemos hacer es que, por ejemplo, a nivel de completación de pozos, si tenemos un archivo de texto donde tenemos etapas, datos de etapa de completación del pozo horizontal, por ejemplo, vamos a tener que convertir este nivel de detalle a nivel de etapa a un nivel de pozo, porque a nivel de visualización y de Machine Learning necesitamos agruparlo calculando la mediana, en este caso, de estos atributos, a la presión de ruptura de la roca, presión de tratamiento, etcétera, para el pozo como un promedio. Eso lo hacemos automáticamente en este componente para todos los pozos del ejemplo que estamos aquí presentando. Ahora bien, podemos también, en esta solución que tenemos acá, voy a explicar de qué se trata. Tenemos diferentes fuentes de información, las cuales vamos a pasar por un proceso de Core Matcher, que luego voy a explicar en detalle. Vamos a enriquecerla con el Unique Identifier o digamos, el identificador único que vamos a asignar. Vamos a integrar todas esas tablas y vamos a generar tablas por campos. Estas tablas son las tablas maestras que vamos a usar en el estudio. Entonces, una de las cosas que también hacemos durante el flujo de trabajo es normalizar, por ejemplo, las unidades o en este caso el tipo de texto, el tipo de fluido usado para completar el pozo. En este caso es Slick Water, debería ser uniforme, no debería tener un tipo de abreviación de esta forma. En el caso de propante se pueden corregir los typos. En el tipo de unidades usadas, por ejemplo, tenemos diferentes fuentes donde viene la data. La data puede tener diferentes unidades, como digo aquí, puede venir en barriles, tenemos que convertirla en galones, de forma que todo sea estándar. Lo mismo pasa para el propante, viene en saco, viene en toneladas, queremos todo en pounds, eso tiene que ser convertido. Hay un ejemplo que queremos mostrarle acá, que no solamente es debido al formato del atributo como tal, el récord, sino de la tabla. En el caso de Machine Learning necesitamos tener una línea por pozo. En esta tabla, por ejemplo, tenemos diferentes fuentes de información y tenemos 3 líneas por pozo. Eso no nos va a funcionar como formato para el trabajo que necesitamos. Y la tabla entonces es reformateada con una regla de negocio donde en esta columna se le va a asignar prioridades para leer diferentes fuentes de información y se va a tener a la final una sola columna, que en este caso podría ser esta, donde tenemos las dos fuentes de información una al lado de la otra y vamos a leer el parámetro que nos interesa, leyendo si hay nulo, se toma el valor que te corresponde, por supuesto, por la tabla, y si, por ejemplo, en este caso no tenemos que tener 2 líneas, tenemos una sola para la tabla final. En esa forma estandarizamos la tabla para el formato que necesitamos para el proceso de Machine Learning. O en este caso de visualización que va a explicar Iván más adelante. En el proceso de Core Matcher, voy a explicar aquí las tablas de cabezal de cada una, o well header table de cada una de las fuentes, se le va a asignar un identificador único, un unique identifier con el Core Matcher. Cada una de estas tablas tiene, por ejemplo, estos diferentes primary keys o atributos claves. Esos atributos claves nosotros los vamos a normalizar con uno solo en nuestras tablas de origen, de well header de cada una de ellas, y vamos a asignar este unique identifier y vamos a saber, por ejemplo, en el pozo que es amarillo, el 1001, sabemos que está en la tabla de producción de well header, pero también está en el static model well header. A través de este matching process podemos saber eso y ya a partir de ahora vamos a utilizar este nuevo unique identifier como la fuente de identificar las diferentes tablas que están asociadas a este estudio. Este proceso de la salida del Core Matcher nos va a ayudar a crear una tabla maestra donde tenemos alineado todos los pozos con el nuevo Unique Identifier asignado y podemos saber que el pozo amarillo, por ejemplo, se encuentra en la tabla de producción de well header, starting model well header, pero no se encuentran estas dos, etcétera. Por ejemplo, el verde claro sí están todas ellas. Eso nos ayudaría a saber en la muestra del proyecto dónde están los pozos en cada una de las tablas. Adicionalmente, algo muy importante de la salida del Core Matcher es que podemos enriquecer las tablas que están asociadas a todo el proyecto, porque cada una de las tablas, como ya mencioné, tiene un Unique Identifier que a la cual vamos a asignarle este nuevo Unique Identifier a cada una de ellas y podemos tener un ambiente integrado en este momento. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de nosotros, un cliente que quiere traer una nueva fuente de información, podemos seleccionar algunos de los atributos que probablemente
tenga esa fuente, la asociamos un nuevo Unique Identifier, lo enriquecemos todas las tablas de esa nueva fuente de información, de forma de que podamos tener una visualización estándar, un ambiente estándar para la visualización, que es lo que es la intención final del trabajo. Ahora bien, nosotros iniciamos este proyecto haciendo un proceso manual de carga de múltiples archivos planos de texto o de Excel para crear la tabla maestra y luego hacer la visualización. Este es un proceso que se puede hacer, toma mucho más tiempo y no es tan fácil. La desventaja es que no es tan fácil de actualizar en el momento de que cambie alguna columna, desaparezca, la modifiquemos. Hacer el mapeo del visualizador con la tabla maestra toma más tiempo y se puede romper la relación que existe entre las tablas y el visualizador. En este caso, la propuesta que estamos digamos, presentando acá, tenemos un solution data, una solución de datos donde estamos ingiriendo toda la información, la estamos estandarizando. Vamos a agregar, por ejemplo, para el campo de CAS, que es nuestro ejemplo de esta presentación, vamos a tener una tabla donde estamos leyendo cada una de las fuentes, en este caso el número de etapas que tiene cada una de las fuentes. Y en esta columna es donde vamos a tener la columna limpia, que está leyendo cada una de estas columnas y es donde vamos a trabajar con el visualizador o en este caso el código de Machine Learning si es necesario. Y vamos a tener, esto lo vamos a repetir con todos los atributos, vamos a tener una tabla limpia, que yo llamo aquí blended, es combinado, donde estamos combinando todas las fuentes, la tabla limpia donde podemos entonces a trabajar con la tabla maestra y vamos a hacer la visualización. Y como ya expliqué, es una visualización que va a estar conectada a una base de datos, en este caso es SQL, live, y vamos a cualquier modificación que se haga en la solución va a estar automáticamente actualizada en el visualizador. Es básicamente la parte del flujo de trabajo que queremos presentarle. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Iván Olea para la explicación del campo a Marcelos. Muchas gracias, César. Lo que les queremos presentar aquí es cómo pudimos tomar ventaja de que una vez que ya se tenga la solución de administración de datos, el tiempo que nos tomó para montar las visualizaciones se redujo 4 veces prácticamente. Lo que nos llevaba antes de 3 a 4 semanas, lo podemos hacer hasta de 1 semana o menos, dependiendo de qué tanto de información queremos manejar o cuántas tablas queremos incorporar. Entonces, el Marcellus Shale Gas es un play en Estados Unidos. Entonces, aquí les vamos a mostrar una lámina que nos va a dar una vista, en resumen, de lo que estamos aquí mostrándoles son todos los pozos en el Marcellus. Los que están con colores son los operadores que tienen, los 5 operadores que tienen la cuenta de pozos más altos en todo el Marcellus. Podemos identificar, ya que estamos visualizando esta información, podemos identificar que hay 2 regiones principales de desarrollo, el este y el oeste. Y una vez que se tuvo la tabla maestra disponible e integrada con toda la información que quisimos, nos fue posible hacer preguntas de ingeniería o determinación más concretas. Y una de las cosas, por ejemplo, que queríamos revisar es cómo ha cambiado las prácticas de completación en el Marcellus y en el este y en el oeste, si es un mismo operador, si las prácticas son las mismas, o si están variando dependiendo de dónde se encuentran los pozos. Y después nos quisimos enfocar un poco más al este, y cuáles son las prácticas ahí y cómo se puede, y si hay existe alguna relación entre cómo están terminando los pozos y cómo están completando los pozos y cómo se relaciona con su recuperación última de gas. Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es en los paneles de la izquierda, en la parte superior, tenemos la cuenta de pozos por este y oeste, y podemos ver que en general cuando hicimos todos los operadores con más pozos, nos dimos cuenta de que hay operadores que están más concentrados en ciertas áreas. Y por ejemplo, Equity tiene la cuenta más alta en todo Marcellus, pero están más concentrados en la parte oeste, mientras que Cabot está más concentrado en el este y no tiene pozos en el oeste. Cuando lo que hicimos fue tomar toda la historia de producción de todos los pozos en todo el play
Estos son pozos horizontales multifracturados hicimos el análisis de curvas de declinación de manera hiperbólica con 2 segmentos usando D-Limit 10% y con eso tuvimos un estimado de cuál es el total de recuperación última de gas por operadores para darnos una idea de, por lo menos direccionalmente, qué tipo de estrategia puede estar teniendo mayor éxito. Iván, César, disculpen que los interrumpa. Le quedan 5 minutos antes de las preguntas. Muchas gracias. Y aquí en los 2 paneles de gráficas tenemos en la parte izquierda está el este, en la parte derecha está el oeste. Y empezando de arriba hacia abajo, tenemos cómo ha cambiado la longitud horizontal de los pozos, cómo ha aumentado por el tiempo. Y cómo eso también se está relacionando con el número de etapas, cómo también ha estado aumentando con el tiempo. Y cuando hacemos lo que estamos llamando el tamaño por etapa, que es básicamente tomar la longitud terminada del pozo horizontal con el dividido por el número de etapas que se están usando, podemos ver que hay operadores que empiezan con tamaños de etapa muy grandes y luego van disminuyendo. Y hay operadores que básicamente si vemos en las líneas, la línea amarilla la pueden seguir tanto en el este o en el oeste, que básicamente es plana o con muy pocas variaciones al principio y después se vuelve plana, lo que nos sugiere de que los operadores están diseñando sus pozos de tal manera que compensan cualquier incremento en su longitud horizontal, están compensando con incrementar el número de etapas y cómo eso ha cambiado a partir del 2009 hasta el año pasado. También podemos ver cómo han cambiado las prácticas en cuanto a la carga de apuntalante con respecto al volumen de fluido que está inyectando. Esto lo estamos manejando con el radio de Propan per Fluid Volume. Y podemos ver que algunos operadores han variado mucho, mientras que otros han sido más constantes. Entonces, en la siguiente lámina lo que intentamos hacer es, tratamos de investigar cómo estamos investigando cómo podemos relacionar, por ejemplo, la recuperación última con algún aspecto geológico, puede estar relacionado, por ejemplo, con dónde está localizado el pozo y qué tanto también viene por la contribución de cómo se completó el pozo. Entonces, en la parte superior izquierda nos estamos enfocando al este del Marcellus y podemos ver que ahí Cabot son los pozos azules, están en el punto centro de esa región. Y lo que podemos ver en la gráfica que le sigue hacia abajo, la gráfica de barras, estamos mostrando ahí el TOC, y lo que podemos ver es que la mayoría de los pozos de Cabot están con un TOC entre 4 y 5, lo que nos da una indicación de que tienen buenas propiedades. En cuanto a la localización, los pozos están en buena roca. Y abajo estamos mostrando cómo está distribuida el volumen último esperado de recuperación de gas. Y cuando tratamos de relacionar todo eso con la terminación, una de las maneras, esto es solo un ejemplo del tipo de visualizaciones que podemos hacer. Esto es un poco interpretativo, pero hay técnicas y César lo mencionó. Lo primero, antes de hacer Machine Learning, lo primero que uno debe hacer es tratar de entender qué es la información que se tiene y cuáles son las relaciones entre todos los parámetros antes de iniciar cualquier esfuerzo de Machine Learning o de inteligencia artificial. Entonces aquí podemos ver cómo Cabot ha sido muy consistente en cuanto al volumen de apuntalante y de fluido. Están muy centrados, están todos aglomerados y a partir del tiempo, los últimos 6 años, han sido muy consistentes en sus terminaciones y cómo han sido también consistentes en el tamaño de etapa que han usado. Muy bien. En conclusión, lo que les queremos transmitir es de que efectivamente los proyectos de análisis de datos dependen mucho de tener datos apropiadamente vetados y que siguiendo prácticas de administración de datos estandarizados es posible de tener una fuente única de información que es confiable, robusta y flexible. Esto también nos ha facilitado la comunicación entre administradores de datos,
los geólogos, geofísicos, ingenieros, todas las personas que tienen interés en el proyecto, también científicos de datos y personas que están implementando Machine Learning con esta información. También es posible hacer este tipo de estudios de comparativos, ya sean a todo el nivel del play o podemos hacer un drill down a regiones específicas o a operadores específicos. Y con todo esto podemos realizar actualización de información, incorporar nueva información de manera más efectiva y eficiente. Queremos agradecer a HSMarkit por dejarnos presentar este trabajo y por todo el soporte que nos han dado en este tiempo. Muchas gracias y estamos para servirles para cualquier pregunta. Muchas gracias, Iván. Bueno, acá tenemos una preguntita. Una vez que tienen toda la data cargada, ¿cómo manejan las actualizaciones? En caso de que la frecuencia de recepción de la data sea mensual o semanal. No sé si sos vos el que respondés o César. Sería yo. La actualización se puede hacer de forma diaria, quincenal, mensual. El sistema está automáticamente conectado con todas las bases de datos y es el administrador de la base de datos que va a delinear cuándo es el mejor momento para hacer la actualización. No importa el momento en el tiempo, es algo que se debe decidir en el proyecto, pero se puede hacer en cualquier momento. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación, buenísima. No veo más preguntas, en caso que quieran decir algo más, pero bueno, ya estamos en tiempo fuera. Sí, muchas gracias. No, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias.